Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día lunes 28 de marzo. Vamos a ver la palabra en Lucas capítulo 24, versículos 1 al 12, con el título El testimonio de las mujeres, una prueba de la resurrección. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 1. Dice la palabra de Dios así: El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Vemos aquí el primer versículo, el primer día de la semana, que sería un día domingo. Y vemos que en la cultura judía el día sábado o el día del reposo era el día sábado. Pero ahora nosotros los cristianos celebramos el día del Señor un día domingo, porque fue en el domingo que Jesucristo resucitó. Dice, el primer día de la semana, un día domingo, muy de mañana, llegaron las mujeres para preparar el cuerpo de Jesús. Ahora no pudieron hacerlo porque el día anterior, el día sábado, tuvieron que descansar. Era el día de reposo. Y vemos aquí que en el libro de Lucas especialmente, el autor le da mucha importancia a personas menospreciadas por la cultura, por la sociedad. Vemos a los pecadores, vemos aquí a las mujeres que juegan un papel muy importante en los primeros testimonios de la resurrección de Jesús. Son las mujeres que valientemente se acercan a la tumba para preparar el cuerpo de Jesús. ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están los discípulos? No están ahí. Dice, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Primero vemos a los dos ángeles, dicen dos hombres con vestiduras resplandecientes. Obviamente eran ángeles. ¿Y por qué fueron dos? Porque para los judíos, para poder confirmar un testimonio, tiene que haber dos o más testigos. Con solamente una persona no es suficiente. Entonces hay dos ángeles y estos dos ángeles les hablan a las mujeres. Las mujeres con temor se postran ante ellos y los ángeles les dicen, ¿no se acuerdan ustedes lo que él les dijo? Él no está muerto, él está vivo. Él ya les dijo anteriormente 3 veces que él iba a morir, pero que luego él iba a resucitar. Entonces ellas se acordaron de esas palabras, entendieron lo que Jesús quería decir al proclamarle esas palabras y dijeron, sí, el Señor resucitó. Y con esa confianza y convicción regresaron a contarle a los 11 discípulos. Ahora dice aquí en el versículo 10, dan los nombres de las mujeres. Eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Ahora aquí en el versículo 10 encontramos 3 nombres y Dios es soberano. Mire cómo se incluye el nombre, por ejemplo, de María Magdalena. Dicen los evangelios que María Magdalena fue poseída por 7 demonios. 7 el nombre de la compleción. Entonces podemos decir que fue completamente poseída. 7 demonios. ¿Cómo van a incluir aquí Dios entre los primeros testigos de la resurrección a mujeres y además mujeres como María Magdalena, que fue endemoniada con 7 demonios? Si tú quieres dar un testimonio que es creíble, tienes que escoger a un hombre cuerdo, sano, no a una mujer que antes estuvo endemoniada. Ahora, ¿por qué aquí las mujeres? En los tiempos de Jesús, hermanos, en la cultura judía, el testimonio de una mujer no tenía tanta validez como el testimonio de un hombre.
Si había un testimonio de un hombre contra el testimonio de una mujer, siempre el testimonio, las palabras del hombre ganaban sobre el testimonio de la mujer. Tristemente era así. Había algo de sexismo y machismo en la cultura judía, como tristemente hay hoy también en diferentes culturas. Entonces, ¿por qué Dios escogió a las mujeres, a estas mujeres, para que fueran los primeros testimonios? Porque la verdad es menos probable que las personas les crean a estas mujeres que, por ejemplo, a los discípulos. Y aún menos si se incluye una mujer como María Magdalena. Entonces, el hecho de que Dios haya incluido a las mujeres como las primeras personas, testigos de la resurrección de Jesús, muestra la veracidad de la resurrección. Que no es un invento. Que Dios no se avergüenza de incluir estos detalles, de que fueron las mujeres las primeras que vieron a Jesús o supieron de la resurrección de Jesús, y fueron las mujeres que dieron las noticias. Dios no se avergüenza de incluir estos detalles. ¿Por qué? Porque es cierto que Jesús resucitó. No hay necesidad de encubrir cosas, entre comillas, vergonzosas, como el hecho de que fueron mujeres las que primero comunicaron la resurrección de Jesús, y que fueron mujeres como María Magdalena. Y vemos aquí en el versículo 11 la reacción esperada de los discípulos. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. No solamente porque eran mujeres, pero porque también ellos no lo estaban esperando. Esa es otra prueba de que la resurrección verdaderamente ocurrió, porque los discípulos no estaban esperando la resurrección. Así que no había ninguna necesidad de parte de ellos de inventar algo así, algo tan increíble, algo tan improbable. Para ellos también fue una gran sorpresa, mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero vemos en el versículo 12, pero levantándose Pedro, con un destello de esperanza, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Ahora, ¿por qué el autor Lucas incluye a las mujeres? Porque Jesucristo le dio mucha importancia a las mujeres. Jesucristo, él lucha contra el machismo de sus tiempos. Ahora, tampoco estamos diciendo que debemos de ser feministas y que las mujeres pueden y que son más que los hombres. Tampoco estamos diciendo eso. Pero estamos diciendo que las mujeres, igual que los hombres, fueron creadas a la imagen de Dios y tienen la misma dignidad. El testimonio de las mujeres debe tener el mismo peso que el testimonio de hombres. Y Dios no se avergüenza, Jesucristo no se avergüenza de haber tenido mujeres que le seguían fielmente, que le servían apasionadamente, y mujeres que son las primeras en dar las buenas noticias de la resurrección de Jesús. Una de las muchas pruebas de que sí resucitó Jesús es el hecho de que Dios escogió a mujeres, y mujeres pecadoras, mujeres que desde el punto de vista humano son personas pues no muy confiables, como María Magdalena, que fueron las primeras en anunciar las buenas nuevas de la resurrección de Jesús. Vamos a empezar el día de hoy orando, primeramente dándole gracias a Dios que en su soberanía Él incluye a las mujeres como hijas amadas o personas creadas a su imagen con dignidad, que las mujeres son las escogidas en dar las buenas nuevas primero, y que la resurrección, que es tan improbable y tan increíble, sí ocurrió, que es la verdad, que es un hecho histórico confiable en el cual podemos nosotros creer plenamente, y que nuestra fe, que está fundamentada sobre la palabra de Dios y tiene como una columna la resurrección de Jesús, que podemos confiar plenamente en la verdad de la resurrección y la veracidad de la palabra de Dios. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.